Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 17, que nos habla sobre los tropiezos. Y dice que es inevitable que haya tropiezo, pero que hay de aquel por el cual viene. Y está diciendo que mejor le sería que le atara en el cuello una pedra de molino y lo echara en la mar. Entonces está diciendo que siempre va a haber los tropiezos, los malos testimonios, la persona que va a hablar alguna cosa negativa o que va a hacer tropezar, los pequeñinos que puede ser tanto la gente nueva convertida como puede ser los niños. Y está diciendo, mejor sería que pusiera una piedra de molino y echara o arrollara en la mar. Esto es morir ahogado. Piensa en esto, ¿no? La persona pone ahí, la persona va a morir porque la piedra de molino va a llevar directo para el hondo de la mar y ahí la persona se queda. Y la sensación de ahogamiento es mejor y morirse es mejor que hacer esto porque Dios lo lleva muy en serio. Y si nosotros hacemos tropezar a alguien que está buscando a Dios, conociendo a Dios, esto es serio delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, aunque esto puede pasar. No, por un lado, eso puede pasar, porque tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con la realidad que nos cerca, que nosotros somos humanos ilimitados. Entonces muchas veces no es tanto la intención, pero pasa. Pero que eso es serio, porque si hacemos tropezar, Dios nos va a pedir cuenta de esto. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y dice aquí, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepentiere, perdona. Entonces está buscando un otro camino. En vez de simplemente estar escandalizado por causa de lo que pasó, ¿no? Del tropiezo. Tú puedes ir hasta la persona y decir, mira, tú hiciste esto mal. ¿No? Entonces tratar de convencer a la persona para que ella pueda cambiar su actitud, mudar. Y si la persona mudar, aquí está diciendo, si ella se arrepiente, que tú la perdone. ¿No? Entonces, no es solamente nosotros de nos quedar escandalizados y salir de un lugar, pero confrontar. Tenemos que aprender a confrontar con amor. Confrontamos a la persona que está haciendo algo malo y entonces esta persona se arrepiente y ella puede volver a la comunión con Dios. Y dice, si 7 veces al día pecare contra ti, debes arrepentir. Se dice, me arrepento, debes arrepentir. Entonces, no importa cuántas veces viene, aquí está diciendo 7 veces. Si viene y pide perdón, tú tienes que perdonar, ¿no? Y ahora esto no está dando la autoridad o la margen para la persona estar haciendo cosas que sea contra, ¿no? Que, por ejemplo, maltratar una vida, está todo el tiempo diciendo, ¿no? Bueno, hiriendo a una persona y diciendo, tú tienes que perdonar porque tú eres cristiana, tú tienes que perdonar. No es así. No da margen para que la persona te esté maltratando. Pero si la persona genuinamente se arrepintió, entonces nosotros tenemos que perdonar. Y dice, ¿quién? Y dijo entonces los apóstoles a escuchar esto, dice, Señor, aumentanos la fe, porque ellos vieron, wow, perdonar 7 veces en un día, necesito una gran fe para hacer esto. Entonces Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, que es bien chiquito, no, pudieras decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en la mar, y él obedecería. Entonces Jesús está diciendo, no es el tamaño de la fe, pero la genuinidad es la calidad de la fe. No necesitamos una grande fe para hacer una pequeña cosa. Necesitamos una pequeña fe, y con esta pequeña fe podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y
la fe es algo, es un don del Espíritu Santo también. Es algo que el Espíritu Santo opera dentro de nosotros. Esto viene de la obediencia a Jesús. Esto viene de nuestra caminada con Jesús. Ella es creada interiormente por el Espíritu Santo. No podemos producirla con nuestra mente. Es un don de Cristo que se comunica en nuestros corazones. Por más que tú pienses y pienses, no vas a poder producir fe, pero el Espíritu Santo que produce esta fe, porque es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y la fe es creer y ella es también obedecer. Y aquí está diciendo, porque yendo Jesús a Jerusalén, y Jesús estaba todo eso lo que estamos estudiando, todo eso pasó con Jesús caminando hacia Jerusalén. Era como una maratona. Todo el tiempo él estaba yendo allá y la multitud estaba se agregando a los discípulos y a todos los que ya lo seguían. Y también Jesús estaba en este tiempo todo enseñando y haciendo milagros y prodigios en frente de toda la gente, y todos los que estaban a su alrededor estaban aprendiendo y conociendo más de él en todo el camino. Y dice que al entrar en una aldea salieron 10 leprosos y ellos se quedaron de lejos y gritaron a Jesús: Jesús, maestro, tiene misericordia de nosotros. Ellos no podían llegar cerca de ellos porque los leprosos lepra era una enfermedad que se transmitía. Entonces ellos tenían que estar fuera de la comunidad, lejos de todos, y cuando alguien se acercaba ellos tenían que gritar para que nadie se acercara y se quedara enfermo también. Y eso se alastrara para toda la comunidad. Entonces ellos tenían que gritar, y eso fue que hicieron, gritaron a Jesús. Y Jesús les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Porque cuando una persona era sanada de una enfermedad, de lepra, lo que sea, ellos siempre tenían que ir hacia los sacerdotes, que era como un médico. Entonces él estaría viendo esta enfermedad, chequeando, y si de veras la persona estaba sanada, entonces hacía el sacrificio por la purificación, y entonces él podía volver a su casa, al convivio de su familia, al convivio de toda la sociedad. Entonces hoy día sería lo mismo que decir: vaya al médico, vaya a tu médico, enseña, haga los exámenes en el laboratorio, vas a ver que está sanado. Entonces Jesús no dice nunca: no puedes ir al médico, sino es como volver atrás en tu fe, como algunas personas dicen. Eso no es verdad. Él está diciendo: vaya al médico y te chequea. Entonces ellos fueron en un acto de fe. Ellos empezaron a ir hacia el sacerdote. Entonces, yendo hacia el sacerdote, ellos se dieron cuenta, antes de llegar, se dieron cuenta de que estaban limpios de la lepra, felices de la vida, pero solamente uno, que era un samaritano, que entonces era un extranjero, no diferente de los judíos, él volvió y fue para alabar al Señor. Fue llegando allá, él no se arrodilló delante del Señor y con los pies, no, en tierra, y daba gracia, y este era samaritano. Entonces Jesús dice: ¿no eran 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Solamente ¿no?, extranjero fue quien volvió para agradecer. La gente es muy ingrata. Viste que hasta ahí pude ver solamente uno de 10, uno regresó para agradecer a Dios. Que seamos agradecidos. Entonces la fe de ellos produjo obediencia. Jesús dijo: va y muéstrate al sacerdote. Ellos, por la fe en Jesús, porque creyeron en la palabra, ellos obedecieron y se fueron para ver al sacerdote. Pero en esta fe, y la fe produjo obediencia, la obediencia llevó a la sanidad. Ahora él está curado
de esto. Entonces la cura lleva a la alabanza. Entonces él empieza a alabar a Dios por todo lo que Dios había hecho por él. Y fue interesante porque si tú vas al original, él da una idea de, aquí dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando tú vas al original, él te da una idea de tu fe te hizo entero. ¿No? No salvado, pero entero. Tu fe te hizo entero. Lo que pasaba es que la lepra, muchas veces la persona perdía parte de las extremidades de su cuerpo, la nariz, la oreja, los dedos, los pies. Iba perdiendo porque no sentía dolor. Entonces pasaba algo, no sentía dolor y acababa perdiendo esta parte de su cuerpo. Entonces cuando él viene y alaba al Señor, Jesús le dice, vete, tu fe te hizo entero. Esto es, las partes, las extremidades que había perdido, que estaba deformado su cuerpo, entonces volvió a crecer otra vez. Los otros 9 fueron limpios de la lepra, pero no llevaron toda la sanidad. Este uno que regresó hacia Jesús, este fue entero. Él recibió toda la sanidad. Y nosotros es lo mismo. Podemos recibir una parte nada más, pero si nosotros volvemos para alabar a Dios, cómo es importante que tú alabes al Señor, cómo es importante que tú agradezcas a Dios. No estés solamente pensando, bueno, Dios lo hizo, está bien. No, el llegar y agradecer, dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros es muy importante y eso va dando algo más, tenemos algo más en nuestra vida, va aumentando nuestra fe, va aumentando nuestra vida espiritual. Y entonces en el capítulo 20 dice que preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo Jesús, ¿no? El reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, helo aquí, helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces aquí está diciendo que no va a haber una advertencia, todos van a decir, mira, aquí está el reino de Dios. No, el reino de Dios ya estaba entre ellos, en la persona de Jesús. No era el reino, el milenio, porque lo que los fariseos están preguntando sobre el milenio, que va a ser el reinado del Mesías aquí en esta tierra, que va a ser muy glorioso. Entonces no es esto, pero Jesús está diciendo, no es. Este reino ya está aquí en la persona de Jesús, porque Jesús es el rey y él estaba ahí. Entonces el reino ya estaba ahí en la persona de Jesús, aunque no era todavía el milenio, ¿no? Y aquí entonces le dice solamente esto, pero los fariseos no creían en Jesús. Cuando miraban a Jesús solamente veían el carpintero y en vez de mirar a Jesús y todos los milagros y toda la sanidad y todas las enseñanzas que Jesús traía, en vez de mirar con respeto, con admiración y con reconocimiento de que Jesús era el verdadero Mesías, todo lo contrario, ellos miraban a Jesús con aversión, con miedo, no cuando veían los milagros y las señales, y ellos no querían creer, no querían aceptar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Jesús solamente le respondió esto, el reino de Dios está aquí porque el rey está aquí, que era Jesús. Pero entonces él miró a sus discípulos y para los discípulos Jesús ya dio una contestación totalmente diferente. Él dice, tiempo vendrá que desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces ellos estaban ahí con Jesús, pero había días que Jesús no estaría y ellos quisieron volver a este tiempo, pero no pasaría. Y aquí dice, y os dirán, helo aquí o helo ahí, helo allí, no vayáis y no lo sigáis. ¿Cuántas personas están diciendo aquí, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios? ¿Cuántos falsos maestros, falsos Mesías ha aparecido y dicho, ese es el Mesías, este es el Cristo, y aquí está diciendo, no va atrás de esas personas, no lo sigáis, porque como un relámpago que fuge, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro,
Así también será el Hijo del Hombre en su día. Esto quiere decir que no siga a los falsos maestros, la gente que dice, ahí está el Mesías, ahí está el Mesías. No lo siga, porque el día que Él viene va a aparecer muy fuerte en el cielo, va a ser un señal que toda la gente va a ver. Pero dice, pero primero es necesario que padezca mucho. Entonces, mucho va, ¿no? Los que siguen a Jesús, muchos iban a sufrir y ser desechado por esta generación. Entonces, Jesús iba a ser rechazado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será como en los días del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Noé, él entendió que venía el diluvio y él estuvo predicando por muchos años que el diluvio vendría y él estuvo construyendo esta arca que era una señal de todo eso y al mismo tiempo predicando, pero la gente no le prestó atención. Y dice, comían y bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró en el arca. Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces aquí está diciendo que llegó, que ellos no estaban poniendo la atención y viviendo sus vidas normales, casando y dando en casamiento, es decir, viviendo las vidas normales como si nada iba a pasar. Aunque que la urgencia de Noé y construyendo, podrían ver que la arca ya estaba siendo casi pronta, pero nadie estaba viendo nada de esto. Pero cuando Noé entró en el arca, ¿no? Entonces él salió de allí, porque entró en el arca, entonces vino el diluvio y destruyó a todos. Y aquí dice, asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces, las dos situaciones hubo una fuga, ¿no? Por ejemplo, Noé entró en el arca, entonces salió de eso, todos estaban haciendo sus vidas normales. Cuando él entró en el arca, entonces llegó el diluvio. En el caso de Lot, cuando él salió del Sodoma, entonces cayó el diluvio, el fuego y azufre del cielo. Y aquí está diciendo que eso se va a hacer, así será en el día que el Hijo del Hombre se manifestare. Entonces, ¿qué tiene que salir? Noé tuvo que salir y Lot tuvo que salir. Y aquí está diciendo que es el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que salir. La iglesia será arrebatada. Entonces la gente está viviendo su vida común, pero la iglesia será arrebatada. Sale. Entonces viene el juicio sobre esta generación. Y dice, y aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en la casa no descienda a tomarlo. Y el que está en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Entonces, lo que tú estás haciendo, ahí tú estás, no vas a poder hacer nada, porque se terminó el tiempo. Ya dice, y acordaos de la mujer de Lot. La mujer de Lot salió junto con Lot, entonces ella estaba salva, ¿no? Porque ella salió de la ciudad, pero su corazón no. Su corazón siguió allá en la ciudad y ella miró para atrás. Cuando miró para atrás es porque ella estaba atada a lo que era este mundo. Entonces cuando miró para atrás se viró una estatua de sal. Entonces fue juicio sobre ella. Entonces está diciendo, estos cristianos que conocen al Señor, pero su corazón está apegado al mundo, apegado a las cosas del mundo. Entonces cuando viene el Hijo del Hombre, tampoco va a poder ser salvo, porque va a mirar para atrás y va a quedarse ahí en la tribulación. Entonces, todo el que procurare salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. Entonces, si tú tratas de hacer cualquier cosa, no va a conseguir. No trata de salvar tu vida. No, si tú tratar de salvar, perderá. Pero si tú perder, entonces tú vas a salvar porque tú estás con Dios. Y os digo que en aquella noche estarán dos en una cama y el uno será tomado y el otro dejado. Entonces está hablando ahí de arrebatamiento, ¿no? Eso es antes del juicio. Entonces cuando viene el arrebatamiento, dos van a estar. Entonces la proximidad con una persona que es salva no quiere decir que tú vas a ser salvo también. La salvación es individual. Si tu esposo o esposa es salva,
no quiere decir nada para ti, tú tienes que ser salvo. Entonces uno será tomado y otro dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas y una será tomada y la otra será dejada. Y dos estarán en el campo y uno será tomado y otro será dejado. Entonces esto es lo que es el arrebatamiento. Uno será tomado y el otro dejado. No quiere decir que siempre va a ser así. Algunos, los dos serán salvos, los otros no. Pero le está diciendo que la proximidad con una persona cristiana no va a salvarte. Tú tienes que ser salvo. Y te estoy diciendo, hermano, no es porque tu esposo, porque tu esposa, tu papá, tu mamá es salvo. Tú tienes que ser salvo también. Tu salvación es individual y es personal. Y entonces los discípulos preguntan, ¿dónde, Señor? ¿Qué es esto? Jesús dice, ¿a dónde estuvieran los cuervos? Allí estarán también las águilas. ¿A dónde estarán los cuerpos? ¿No? Ahí estarán también las águilas, porque ellos se alimentan de los cuerpos muertos. Y aquí está diciendo que a donde hay, ¿no? Los cuerpos, es natural que las águilas van a comer esto, ¿no? Y que de la misma manera que los muertos espirituales van a traer para sí el juicio de Dios. Entonces el juicio viene sobre ellos porque están muertos espirituales. Pero nosotros no tenemos que pasar por el juicio. Y aquí es el día del Señor, ¿viste? Porque entonces el arrebatamiento de la iglesia tiene que salir como Noé, como Lot, que tuvo que salir para que venga el juicio. Los cristianos salen para que el juicio caiga y después de ese juicio entonces va a manifestar el milenio, que es el reino de Dios. Entonces que Dios te bendiga con esta palabra, es tan linda, tan tremendo todo lo que Dios nos enseña. Espero que Dios te esté edificando tu vida totalmente, como que tú puedas estar totalmente bendecido por la palabra de Dios. Lea cada día, hermano, para que Dios te bendiga. Y el versículo que quiero poner para ti es: todo aquel que procure salvar su vida, la perderá. Y todo que la pierda, la salvará. Que eso sea para ti. Si tú quieres ganar la perderá, pero si tú perder por el amor del evangelio, del reino de Dios, entonces tú vas a salvar, porque Jesús viene a buscar su iglesia, viene a buscarte a ti, viene a buscarte a mí. Nosotros somos guardados, protegidos por el Señor cada día. Que Dios te bendiga con esta palabra.